Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer, familia, amados en Cristo. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes en este día y doy gracias a Dios primeramente por estar en este lugar para compartir un mensaje más de la palabra del Señor. Que Dios lo bendiga, familia, una vez más, y que el Espíritu Santo hoy nos pueda hablar a nuestro corazón. Te saludo desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, y gracias a Dios por permitir estar nuevamente en la radio para llevar mensaje y darle toda la gloria a mi Señor. Bendecimos a todas las radios que sacan el programa en directo, aquellas que lo hacen el día de hoy más tarde, mañana domingo y el lunes, y también a Canal 100 de la ciudad de Quetzal. Esto es Guatemala. Hoy el Señor me puso en mi corazón poner una enseñanza cuando la gracia nos visita. Qué lindo es cuando la gracia visita nuestras vidas y de a poco lo va restaurando. Para eso quiero llevarlos al Evangelio de Juan, capítulo 5 del Evangelio de Juan. Te saluda Juan Antonio Cáceres desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, y que Dios te bendiga, varón, mujer, familia. ¿Alguna vez usted habló con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona que Dios envió a este lugar, a la tierra, para que podamos elevar nuestras oraciones. Y ya que estamos en el tema de la oración, le pido oraciones a todos aquellos que están escuchando por nuestra querida Buenos Aires, porque es intensa la lluvia y hay muchas personas que están necesitando de tu oración por el tema de las inundaciones, por el tema del agua, el tema de la corriente eléctrica, por las mujeres embarazadas, los ancianos, las ancianas, aquellas mujeres que están por tener familia, por los enfermos. Así que aproveche esta hora, este tiempo después del mensaje, doble su rodilla y pídale a Dios por el prójimo. Hoy quiero hablar de un hombre que estaba enfermo, puede ser que tenía una enfermedad de parálisis, de discapacidad, porque la Biblia nos va a ir hablando a través de Juan capítulo 5 en esta hora, y vamos a ir descubriendo cuál era el problema de este hombre. Y la Biblia nos dice en el libro de Juan, bendito sea Dios, ya lo tienen seguramente que sí, en el Nuevo Testamento, en la Biblia mismo, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después quiero hablar del Espíritu Santo, 2 o 3 palabras. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, se cree que era la fiesta de la Pascua, puede ser la fiesta de los Pentecostales. Era una fiesta que requería mucho la presencia del hombre. Y dice que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Qué pórticos te mantiene hoy paralizado? La gracia que Jesucristo no espera rituales. La gracia que es el Señor Jesucristo actúa y actúa con poder. Una sola palabra del Señor puede sanar hoy tu enfermedad, tu estado donde te encuentres. Por eso la ley muchas veces muestra el pecado, pero no puede sanar ni al hombre ni a la mujer. Por eso titulé este mensaje Cuando la gracia nos visita. Y el Espíritu Santo a veces quiere escucharte hablar, orar. El Espíritu Santo quiere enseñarnos, bendito sea el Señor, cada instante de nuestras vidas. ¿Y alguna vez usted le preguntó al Espíritu Santo si el Espíritu Santo se siente cómodo en usted? Los dejo para que vaya analizando en lo que va a restar de este día. Y dice la palabra de Dios en Juan que los judíos perseguían a Jesús porque había un hombre que fue sanado un día sábado. Un hombre que llevaba 38 años esperando su milagro. Yo no sé cuánto tiempo usted está esperando el milagro de Dios en su vida,
pero Él trabaja a su manera, no a la manera que nosotros anhelamos, queremos, porque Dios te conoce a ti como me conoce a mí, y Él sabe muchas veces por qué no contesta la oración rápidamente. Podemos orar y Dios va a contestar si esa oración te va a beneficiar, si esa oración te va a hacer que usted, hombre o mujer, hermano o hermana, pueda crecer más en la causa de Cristo. Y el milagro que el Señor realizó ahí en el estanque de Betesda, esto causó que los enemigos de Jesús, impulsados obviamente por el odio que le tenían al Maestro, comenzaron a partir de ahí a perseguirle. Y es así que hasta lo llevaron hasta la mismísima muerte. Pero esta gente ignoraba que Jesús vino justamente para cumplir la obra de Dios, morir por tu pecado y por los míos. Si Jesús no hubiera muerto, obviamente Él resucitó y Él vive y pronto volverá, usted y yo hoy no estaríamos hablando de Jesús. ¿De qué servía nuestra esperanza hablar de alguien que nunca resucitó? Por eso todos los líderes en toda la historia, todos aquellos dioses que usted lo nombra, no resucitaron. El único que resucitó acá es mi Jesús, el Maestro. Y esta confrontación que tuvieron los líderes de aquel entonces con Jesús, que eran prácticamente los fariseos, los saduceos, se produjo justamente porque Jesús sanó a un hombre un día sábado. Fíjese cómo es la religión. La religión ese día no podía hacer nada, pero Jesús sí. Por eso la religión no puede hacer nada con tu enfermedad. La religión no puede hacer nada con tu vida, pero hay alguien sí que puede hacerlo en cualquier momento de la semana, en cualquier instante, hora, minuto, y ese se llama Jesús. Y Jesús viene del templo, había pasado un momento amargo, porque él encontró que en el templo estaban los mercaderes, los que vendían, los que hacían intercambios comerciales dentro de la casa de Dios, como muchas veces yo he visto cuando he visitado otras iglesias, que hay un comercio dentro de la casa, y la casa de Dios no es para comerciar, la casa de Dios es para orar, la casa de Dios es para congregarse, ayunar y escuchar la palabra de Dios, escuchar testimonio y agradecimiento. Y Jesús ese día toma un látigo y va y está en el templo y empieza a tumbar las mesas con los mercaderes, suelta a los animales. Y él dice, mi casa será llamada casa de oración y no de cueva de ladrones, cueva de ladrones. Y Jesús, seguramente airado, pero él nunca pecó, por eso la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Se va seguramente para ver qué tenía en su agenda, levantar a un hombre que tenía 38 años, que llevaba postrado en ese tanque llamado Betesda en hebreo, pero para nosotros se llama casa de misericordia, casa de compasión. ¿Cuántas veces el Señor tuvo compasión y misericordia por usted y por mí? Él es un hombre y también Dios que está a tu lado. Él tuvo compasión de aquella mujer con flujo de sangre, que durante 12 años ella iba perdiendo y cada vez se debilitaba más. Aquí había un hombre también que cada mes, año que iba pasando, le recuerdo que era 38 años, se iba debilitando, su esperanza se iba esfumando. Pero también Jesús tuvo misericordia de un leproso, tuvo misericordia, bendito sea su nombre, de un endemoniado en Gadara. Él tuvo misericordia y compasión del hombre de la mano seca, que era la mano derecha. Él tuvo compasión de la mujer pecadora, que nos habla el libro de Lucas. Él tuvo compasión de aquel criado del centurión, aquel que dijo, di la palabra y no vengas a mi casa, con solo di la palabra, mi siervo sanará. También tuvo compasión de una mujer sirofenicia, una mujer cananea, que los demonios atormentaban a su hija. Y hoy quiere el Señor tener misericordia de ti y de mí. Y estos hombres, escribas, fariseos, maestros, saduceos, perseguían al Señor porque Él había hecho un milagro. ¿Cuál era el milagro? Sanar a este hombre. Les recuerdo que la Biblia no da la edad de este hombre. Lo único que resalta es que llevaba 38 años
postrado en Betesda. Y Jesús, cuando visita a este hombre, no pasaba más de los 33 años. Eso me lleva a hacer una matemática, una suma y una resta, que antes de que Jesús saliese de la panza de María, del vientre de María, este hombre ya llevaba, bendito sea su nombre, 5 años postrado ahí en Betesda. Ya Jesús creció ahí en Nazaret, 30 años en la carpintería, con su papá aquí de la tierra, José, pero a los 30 años Jesús va a comenzar su ministerio público, y en su agenda ya estaba visitar a este hombre que la Biblia no da su nombre, tampoco su edad, pero da a entender que no tenía 38 años, porque la Biblia no dice nació, dice llevaba 38 años postrado ahí en Betesda. Y dice la Biblia que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, cual tiene 5 pórticos. ¿Por qué la Biblia hace resaltar 5 pórticos? Es muy sencillo. La ley de Moisés son 5 libros, entonces los 5 pórticos, cada pórtico representa la ley. Cuando Jesús estaba, dice el libro de Juan, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando Jesús, que era la gracia, estaba enfrentando a la ley. Por eso los judíos de aquel entonces aplicaban la ley, pero la ley, la misma palabra te dice, es ley, pero la gracia perdona, la gracia sana, la gracia restaura, la gracia liberta. ¿Y quién es esa gracia? Jesús. Qué hermoso que es nuestro Señor Jesucristo, que viene a nosotros en nuestra condición. Aquí había, dice la Biblia, había enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Y qué esperaban? El movimiento del agua, dice, porque descendía un ángel de tiempo en tiempo y agitaba el agua, dice, y el que primero se descendía al estanque, después del movimiento, bendito sea Dios, después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Fíjese que la Biblia nos hace leer esta palabra, que solamente lo encontramos en el Evangelio de Juan, no así en Mateo, Lucas y Marco. Fíjese las cosas que el Espíritu Santo usa. Si yo puedo trasladarme a otros ejemplos, puedo decir que Eliseo, por ejemplo, le dice a Giesi, anda a decirle a Naamán que se arroje o que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Si yo puedo ir mirando más las escrituras, puedo decir que la sombra de Pedro sanaba, libertaba a la gente. Puedo decir que Pablo pedía los pañuelitos y oraba sobre esos pañuelitos para que la persona se liberte. O sea, hay muchos ejemplos. Acá hay un ejemplo que se creía que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Pero Dios trabaja a su manera. Son misterios que usted y yo no lo vamos a entender nunca. Y aquí Jesús dice, subió a Jerusalén. Era una fiesta. Había muchos enfermos. Pero usted se preguntará, ¿por qué Jesús solamente fue a levantar a un hombre que llevaba 38 años? 38 años estaba esa persona ahí, mirando cómo otros se tiraban cuando había el movimiento y salían sanos. Y cuando él llegaba ya el agua se calmaba y seguía con su enfermedad. Quizá usted o alguien, o va a escuchar después, lleva mucho tiempo postrado por una enfermedad, por una adicción. Usted está esperando el movimiento de esa agua. Bueno, hoy tengo buenas noticias para usted. Esto es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted escuche el programa de hoy, escuche la enseñanza y sométase al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy quiere bendecir su vida como nos viene bendiciendo y tiene misericordia, ¿no? Y en esta fiesta donde Jesús desciende, era una buena oportunidad para hacer el bien. Usted sabe que Jesús lo único que sabía hacer
porque su naturaleza era hacer el bien. Y Jesús no la iba a perdiciar y dejar pasar en una fiesta como dice la Biblia, que había una fiesta de los judíos. Jerusalén para ese momento estaba lleno de personas, porque venían no solamente de los de Jerusalén, venía de todos los lugares, porque la ley judía le decía, todo varón tiene que acercarse. Y le doy un ejemplo. Dice que la ley decía que todo varón de 12 años tenía que ir a la fiesta de los judíos. Si usted recuerda, si usted lee la palabra, y si no lee, le invito a leer. Jesús tenía 12 años la primera vez cuando sube con José y María a una de las fiestas. Y los padres vuelven después que termina. Y Jesús se quedó con los doctores de la ley, con los maestros, hablando del Padre. 12 años. Hoy un chico de 12 años está con el celular. Un chico de 12 años no respeta a sus padres. Un chico de 12 años ve mucha pornografía. ¿Quién es el culpable? Los padres. Bendito sea Dios. Por eso hay países, y gloria a Dios por esos países, que le prohíben que entren a las redes, porque hoy los chicos pueden, creyendo hablar con otro chico de la misma edad o quizás menos, están hablando con una persona mayor que tiene muchos años y lo está llevando quizás por mal camino. Pero aquí había un jovencito llamado Jesús de 12 años que estaba hablando de su reino. Cuando José y María se dan cuenta, después que termina esa fiesta, vuelven y lo encuentran a Jesús rodeado de maestros, saduceos, fariseos, hombres de la ley, y le dice, hijo, te estuvimos buscando, y le dice, un jovencito, tengo que ocuparme en los negocios de mi padre. ¿Usted en qué negocio se está ocupando hoy? ¿Se está ocupando en los negocios de papá o en los negocios de esta tierra que pronto lo va a dejar, que pronto va a arder en fuego? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La primera vez que el mundo fue anegado por las aguas, 40 noches y 40 días, no quedó vida excepto 8 personas, Noé y su familia. Muy pronto, y vamos camino a eso. Hoy está lloviendo desde hace más de 24 horas, vamos ya por 36 horas aquí en Buenos Aires, Argentina, y hay lugares que están inundados. Hay personas que no saben dónde ir porque el agua le entró a sus casas. Han perdido todo. Así que no se preocupe por lo que está en la tierra. Haga como Jesús con 12 años. Me preocupo en los negocios de mi Padre. Me preocupo buscar más de Dios. Me preocupo por conocerle más al Espíritu Santo. Me preocupo más por tener una comunidad, una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero bueno, estamos en tiempo donde el amor de muchos se ha enfriado. Estamos en el tiempo donde a lo bueno lo llaman malo y viceversa. Estamos como dijo Isaías en su libro. Estamos como en los libros de jueces. Cada uno hace lo que bien le parece. Pero ojo, Dios está mirando. Su palabra dice que 7 ojos contemplan la tierra. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, querubines, todos están mirando lo que haces tú. Cómo te moves. Tú que te dices ser cristiano de la boca para afuera, pero no de adentro del corazón. Yo sé que a muchos no les gusta, no me importa. A mí me gusta y a Dios le gusta. Bendito sea Dios. Si no le gusta, cambie el canal, váyase a ver otro programa. Pero si no, quédese ahí y aprenda, porque Dios no quiere enseñar en esta hora. El Espíritu Santo quiere enseñarte. El Espíritu Santo te quiere llevar, bendito, a conocer más al autor de la fe. Y Jesús subió con sus discípulos. No era ninguna obligación para el maestro, más bien todo lo contrario. Un placer subir a la ciudad de Jerusalén, al templo. Hoy en estos días que nos toca vivir, gracias a Dios que nos toca vivir en estos días finales,
Tenemos que adorar al más grande de los grandes. ¿A quién? A Jesús, al deseado de las naciones, al Verbo hecho carne, al pan de vida, la luz del mundo. Qué lindo que es el Señor. En estos días finales que nos toca vivir. Quizá usted dice, pero yo no pedí vivir en el... Bueno, tú lo dices, pero Dios hizo nacerte en este tiempo, en este país, en esta provincia, donde sea. Pero lo estás viviendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios aprovecha, Jesús en este caso, porque Dios y Jesús son lo mismo. Por eso tenía problema con los judíos, porque Él se hacía pasar como Dios mismo. Por eso Él tuvo muchos enemigos. Y hoy hay muchos enemigos. Hay muchos que odian al cristianismo, odian a Jesús. Jesús no es religión, Jesús es vida, Jesús es poder, Jesús liberta, Jesús sana, Jesús perdona. Y hoy ir a alabar al Señor no debe ser ninguna obligación. Hoy doblar tus rodillas y hablar con el Espíritu Santo no debe ser un obstáculo, debe ser todo lo contrario. Ir y tener una comunión con el Padre. ¿Cuánto hace que usted no habla con Dios? ¿Cuánto hace que usted no le ora a Dios? ¿Cuánto hace que usted no habla con el Espíritu Santo? Y le cuentas, Él quiere ser su amigo. Abraham era amigo de Dios. Yo quiero ser un Abraham hoy, tener al mejor amigo. Este amigo no te va a traicionar. Este amigo no va a hablar mal de ti. Este amigo no va a levantar falsos testimonios. Y había una fiesta. Había cojos, paralíticos, enfermos, pero Jesús fue por una sola persona. Y hoy va por ti, varón, va por ti, mujer, va por ti, joven, que estás en las adicciones. Va por ti, anciano, que dejaste pasar mucho tiempo, pero hoy es tu día. Y Jesús, contento, va a la fiesta. Y esas personas que estaban ahí, los discípulos, el público, los maestros de la ley, los saduceos, los fariseos, toda esa gente, iban a ser testigos de lo que Dios, en la persona de Jesús, iba a realizar. No solamente serían testigos de los milagros del hombre de Galilea, sino que escucharían sus palabras con poder, sus enseñanzas, su autoridad. ¿Usted sabe que Dios tiene autoridad? Jesús tiene autoridad, el Espíritu Santo tiene autoridad. Y usted como creyente, sea hombre o mujer, usted puede decirle al enemigo, calla, enmudece, y te tiene que obedecer. Pero para eso hay que tener comunión con Dios, porque Él sabe si usted está en comunión con Dios o no está. Cuidado, el enemigo sabe tu situación espiritual. Hoy conozco muchos cristianos que dicen soy cristiano, pero no se congregan, no leen la Biblia, no oran, no ayunan y tienen sus adicciones, pero ellos son cristianos. Bueno, la Biblia en el libro de las Revelaciones, Apocalipsis, dice, por cuanto no eres frío y tibio, te vomitaré. Tenemos que ser calientes en el Señor. No seamos vírgenes insensatas, no seamos cizañas, seamos trigo, demos fruto, seamos vírgenes prudentes, que tengamos siempre la lámpara que es el Espíritu Santo. Y había en Betesda, que traducido es casa de misericordia, traducido es compasión. Y ahí había un hombre que estaba. Sabe que el libro de Lucas y el libro de las Lamentaciones nos dice que las misericordias del Señor son de generación en generación para aquellos que temen. Y en esto yacía, dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Qué esperaban? El movimiento del agua. ¿Qué está esperando usted para venir a un encuentro con Jesús? ¿Cuál es tu pórtico que no te llega a llegar hacia Él? ¿Cuál es tu obstáculo para que tú no puedas tener un encuentro con el dador de la vida, con aquel
que tiene autoridad para decirte levántate, toma tu lecho y anda. Volviendo a la palabra, quizá alguien le dijo al maestro de Galilea, al Señor, porque Él es el Señor de los señores, Él es el Rey de reyes, Él es el Rey de todo lo que existe. Fuera de Él no existe otro Rey. Ese es mi Rey, se llama Jesús. Y Dios en la persona de Cristo sabía que había un hombre que llevaba 38 años. Ya cuando Jesús nació, él llevaba 5 años postrado ahí. Póngase en el lugar de una persona, esperando una sanidad, esperando un milagro. Y los días van pasando y ya vive en desesperanza. Ya no tiene esperanza, pero mientras hay vida, hay esperanza. Y este hombre evidentemente tenía una enfermedad crónica y digno de toda compasión. Su enfermedad hacía muy probable, bendito Dios, y aún quizás imposible, que alguna vez llegara a ser el primero en tirarse cuando las aguas entraban en movimiento. Y había un hombre de 38 años que estaba enfermo. Bendito sea su nombre. Imagínese los cojos, los paralíticos, los enfermos, los ciegos, todo esperando el movimiento del agua. Obviamente los ciegos solamente escucharían el movimiento, pero hasta que alguien lo lleve ahí ya se metía otro. Este hombre tenía una discapacidad evidentemente para avanzar, porque la misma Biblia nos dice en el versículo 7, nos dice, y entre tanto que yo voy, dice, otro desciende antes que yo. Quiere decir que él se podía mover. Usted quizás se puede mover, pero todavía le falta ese empujoncito para llegar a Cristo. ¿Cuánta gente se mueve hoy en la tierra, pero no van a Cristo? No van a la fuente inagotable. Por eso, entre tanto que yo voy, viene otro y dice, quiero a Jesús. Y usted queda ahí, quiero a mi Señor. Y toda Bethesda esperando por su milagro. Era una multitud de todo lo que acabo de enumerar. De tiempo en tiempo descendía un ángel. Se creía. Si Juan lo escribió, por algo lo escribió. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestro bien, es para que creamos. Este mismo Juan dijo, muchas cosas hizo Jesús que no están escritas, porque si lo hubiera escrito no cabía en ningún, seguramente en una biblioteca, la cantidad de libros de las cosas que Dios hizo. Pero el Espíritu Santo solamente permitió cosas que impacten al hombre y a la mujer. Y el que entraba primero al estanque era sanado. No era fácil para este hombre que llevaba 38 años con una movilidad, quizá una discapacidad, una parálisis en el cual él caminaba lentamente. Entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Para que alguien seguramente lo lleve, tenía que tener algún amigo y nadie va a estar ahí, esperando que él. Imagínese, usted va a un lugar y espera a ver, me pongo a pensar hasta que venga. No, nadie tiene paciencia en el día de hoy. ¿Cuál era la finalidad de cada ser que está ahí enfermo, cojo, paralítico? Esperar por tu milagro. Yo sé que muchos de los que están escuchando están esperando por su milagro. Yo estoy esperando mi milagro. ¿Cuál es mi milagro? Que mucha gente crea en el Señor Jesucristo. Que mucha gente vengan al conocimiento de la verdad. Yo espero ese milagro. Que todo hombre y mujer en la tierra tenga un encuentro personal con mi Señor. Dios sabrá en su momento. ¿Y qué le producía a este hombre? Le producía tensión, angustia, ansiedad, estar ahí esperando por su milagro. Todas estas personas enfermas estaban pendientes de que el agua se moviera en algún momento, sea de día o sea de noche. Y en el momento en que esto sucedía, los enfermos tenían que luchar. Imagínense, todos se levantan, se empujan para ver quién va a entrar primero al agua.
Y mientras están empujando, luchando, ya otro se metió. Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Pero para este hombre habían transcurrido 38 años. Y él fue testigo en esos 38 años de que muchos, tanto hombres como mujeres, él fue testigo de que muchos fueron sanados. Pero usted sabe que la palabra de Dios hoy te puede sanar. El milagro de Dios es que Él solamente, como dijo el centurión, di la palabra y mi siervo sanará. Aquí hay que prestar mucha atención a la orden del Señor, que eso lo vamos a ir viendo al final. Y las fuerzas de este hombre se iban agotando. Su atención estaba cada vez menos. No sabemos si él permanecía ahí, vivía ahí, lo llevaban. No sé, la Biblia no me dice. Pero de algo sí estamos muy seguros. Él estaba con una enfermedad por discapacidad física que llevaba 38 años. Usted se puede imaginar, póngase en el papel de este hombre. Acostado, sus ojos puestos no en Jesús. Muchos hoy tienen sus ojos puestos en otra cosa, no en el autor y consumador de la fe. Él tenía sus ojos puestos sobre el agua. ¿Dónde están puestos tus ojos hoy, varón, mujer? Dios quiera y que Dios nos ayude a estar puesto tus ojos en el autor y consumador de la fe. Te doy un ejemplo. Pedro con los discípulos estaban en una barca. El mar se empezó a embravecer, las olas empezaron a levantar, había rayos, oscuridad, y de repente aparece el Hijo del Hombre caminando sobre el mar. Él es el que venció todo, porque Él es Dios. Y de repente Pedro dice, Maestro, si eres tú, porque Jesús le dijo, yo soy, el mismo yo soy que le dijo a Moisés, ¿y cómo me presentaré delante del faraón? Si me pregunta a quién envió, dile, yo soy. Jesús le dijo a los mismos judíos que lo perseguían para matarlo, yo y mi Padre somos uno, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Más claro. Y a veces me cuestionan a mí que Jesús es Jesús y Dios. Y yo le digo, pero la palabra dice que los tres uno. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, dice Juan. En el principio. Los tres, con Adán y Eva, ¿quién estaba? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres en uno. Usted es tripartito, usted tiene un alma, tiene un espíritu y tiene un cuerpo. Usted está viendo mi cuerpo, pero hay un espíritu y un alma. Dios es tres en uno como usted. Tanto cuesta entender eso. Y fíjese que, volviendo a Pedro, le dice, Maestro, si eres tú, envía. Y Dios le da el privilegio, como quizá te quiere dar a ti en esta hora, de caminar sobre el mar de Galilea. Y Pedro miraba al Maestro. Fíjese que Pedro miraba al autor de la vida. Pedro miraba a aquel que le dice al mar y a las calla, enmudece. Pedro miraba a aquel que le dijo, bendito sea, a la hija de Jairo, levántate. Pedro le dijo, bendito sea tu nombre, aquel endemoniado, sal de ahí, vayan a los hatos de cerdo. Y Pedro estaba ahí mirando a aquel que quiere cambiar hoy tus lamentos en baile, que quiere cambiar tu tristeza en alegría. Maestro, si eres tú, envía. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro iba caminando mirando a Jesús, pero cuando desvió su vista, se empezó a hundir. Esto es muy fácil. Cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, nos vamos a hundir. Cuando empezamos a escuchar como Pedro, que se levantan tribulación, pruebas, y no tenemos fijo nuestra mirada, nuestra fe en el Señor, nos vamos a hundir. Pero si te va a hundir, Dios te va a extender la mano, porque Él es amplio en bondad y misericordia. Y este hombre llevaba ahí acostado, sus ojos puestos sobre el agua,
esperando el movimiento del mismo. Y su esperanza cada mes, cada año, les recuerdo que no era ni 2 ni 3 años, yo no sé cuántos años, meses, usted lleva esperando, está mirando a lo que no tiene que mirar. Mire a Jesús, mire al Señor, y te puedo asegurar que tu milagro va a empezar a nacer en tu vida. Y él miraba y seguramente se sentía decepcionado, como cualquier ser humano, ver a que otros eran sanados y él seguía en la misma condición. Usted ve que su vecino, su vecina va a la iglesia, empieza a caminar con el Señor y su vida de repente empieza a cambiar. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que Jesús pasó por su vida. Cuando una persona viene a Cristo, su vida empieza a ser transformado. Ojo, si le dejamos. Hay cristianos que no se dejan ser transformados. Tan endurecido como el corazón del faraón. Pero yo sé que hay mucha gente que están viendo y lo van a ver después, que se dejan ir transformando de a poco por el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu parálisis o tu enfermedad espiritual hoy que te tiene? ¿Cuál es tu pórtico que te tiene en la ley? Hoy nos visita la gracia que restaura, la gracia que ama, la gracia que perdona. Quizás lo que está pasando, tu enfermedad, no sea física, puede ser espiritual, no todo es físico. Hay mucha enfermedad espiritual para en estos días. Quizás llevas meses, años postrado, acostado y mirando a tu alrededor. Y para este tiempo quizás ya perdiste todas las ganas, perdiste tu esperanza en aquel que un día te presentó, mejor dicho, algún amigo, algún ser querido. Mira, Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere que tú seas su hijo o su hija. Jesús quiere restaurar tu condición. Él quiere bendecirte. Y aquí tenemos un hombre. Para ese tiempo estaba seguramente ya desmoralizado, perdido, sin esperanza, cansado de tanto esperar y que nunca llegue ese milagro. Agotado o agotada, quizás como muchos hoy que están escuchando, o quizás lo van a escuchar si es la voluntad del Espíritu Santo, esta grabación. Y este hombre quizás ya había perdido prácticamente toda su fe, quizá algo le quedaba, quizá hay algo que te queda todavía. Pero alguien va a aparecer y te va a decir, ten ánimo, ten fe, Él te manda llamar. Pero aquí Jesús va a tener un encuentro cara a cara con este hombre. El Espíritu Santo hoy quiere tener un encuentro contigo, varón, mujer. Y vamos a llegar al versículo 6, donde dice, bendito sean, cuando Jesús lo vio acostado, dice la palabra de Dios, él supo, porque él lo sabe todo, que llevaba mucho tiempo, y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Usted quiere ser sano? Por supuesto que sí. ¿Quién no quiere ser sano? Jesús sabía y Él sabe tu situación, varón, mujer. Él sabe el tiempo que tú estás esperando por tu milagro. Quiere ser sano y el paralítico ni siquiera, como muchos hoy, se percató de quién era esa figura que estaba delante de él. Ni se dio cuenta, como muchos, no toma conciencia que delante de él está el que hizo los cielos y la tierra, está el creador de la humanidad. Este hombre ni se percató, ni se dio cuenta que el que le dijo quiere ser sano era el mismo, como dice el Salmo 139, él vio cómo te vas formando en el vientre de tu madre. El que estaba delante de ese hombre era el rey de los judíos, el rey del cielo,
el Rey de Gloria, el Creador del universo, el incomparable, el poderoso, misericordioso, llamado Jesús. Jesús, como dijo Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia de mí. La pregunta es para aquellos que están escuchando y lo van a escuchar. ¿Tú conoces a este sanador? ¿Tú lo conoces a este libertador? ¿Tú lo conoces a esta gracia llamada Jesús? Si no lo conoces, te invito a que lo pienses a escudriñar, a tener un encuentro con Él, a hablar con Él y decirle, Señor, yo estoy en esta condición. No tengo 38 años, tengo tantos años que estoy esperando mi milagro, pero no ha sucedido. Hable con el Espíritu Santo, hable con Dios. Por eso le dio su boca para que usted hable. Dios tiene oído como usted lo va a escuchar. El libro de Jeremías dice, antes que te formase en el vientre de tu mami, te conocí. Estaba delante de ese hombre con parálisis, con discapacidad. Algo tenía este hombre, pero estaba el que le podía restaurar. A él le cuesta solo un clic y restaura tu vida. Acá no se trata de ritos ni meterte en el agua. No, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que restaura. Es la palabra de Dios que muchos no quieren leer ni escuchar, que restaura y perdona tu vida. Y estaba aquel delante de ese hombre, el que lo formó, el que vio sus entrañas. Y delante de aquel hombre, ya sin gana quizás de vivir, porque les recuerdo, él no tenía 38 años, él llevaba 38 años con esa parálisis. La Biblia no me dice que nació así, quizá lo adquirió después, como hoy. El pecado es producto de la desobediencia. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, entró el pecado en el mundo. Por eso este hombre representa la raza humana caída en pecado. Muchos están en 38 años, otros en 15, pero todos están en pecado, todos están enfermos. Pero hay uno que hoy quiere libertarte de las adicciones, libertarte de tu aflicción de espíritu, libertarte de tu ansiedad, libertarte de qué pasará mañana. Dios tiene el control de todo, aún de esta lluvia que estoy escuchando, que ya llevamos 2 días sin parar. Dios tiene el control, Dios sabe lo que hace, Dios permite porque hay lluvia en nuestra Argentina y precisamente aquí en Buenos Aires. Yo a Dios no le cuestiono nada, usted tampoco le debe cuestionar. Usted tiene que ir sumiso, no haga como este hombre, entre tanto que yo voy, otro desciende ante que yo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, le respondió el enfermo, así le respondió, no tengo quien me meta. O usted está esperando que alguien te meta en el plan de salvación. No, querido, no, querida, es tú con Jesús. Aquí nadie puede hacer nada, la gente no te va a ayudar, los religiosos no te van a ayudar, tu iglesia donde vas no te va a ayudar, es personal la salvación. Por eso Jesús hoy te enfrenta a ti y te dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser libertado de tu adicción? Ven a Jesús, ven a Él. Bendito sea el nombre. Y Jesús solamente le dice, miren el versículo 8, levántate. ¿Qué es eso? Es una orden. Levántate de tu podredumbre donde está, de tu posición ahí que el diablo te tiene sometido. Levántate, varón, levántate, mujer. Toma oración, toma ayuno, toma palabra de Dios, toma congregarte. Y anda. Fíjese cómo es el Señor. Él hay cosas que lo va a hacer, pero hay cosas que lo tiene que hacer usted y lo tengo que hacer yo. Pedro estaba encadenado, al otro día le iban a decapitar. Era el líder de la iglesia que empezaba en Jerusalén.
Él tenía 3 guardias de soldado. Estaba encadenado, pero él estaba durmiendo, sabiendo que ya habían matado a uno, mejor dicho a 2, porque a Esteban también ya lo habían matado. Después mataron a Jacob y ahora le llegaba el turno a Pedrito. Pero Pedrito tenía toda la paz del Señor y él dormía encadenado y estaban los soldados ahí. Había 3 puertas para seguir a la vía pública y de repente se hizo la luz y le dice: Pedro, cíñete, átate tu sandalia y sígueme. Se ve que Pedro estaba tan bien en la paz de Cristo durmiendo. Hay mucha gente que hoy no duermen porque son atormentados por espíritu. ¿Por qué? Porque no tienen la paz de Cristo. Busque a Jesús. Busque. Él te va a abrir. Él va a hacer: ven hijo, ven hija a mis manos. Él está así esperándote. ¿Sabe por qué Dios no va a la gente? Porque la gente no quiere venir a Él. No le abren el corazón. Y como Dios le da libre albedrío, usted escoge o la vida o la muerte, la libertad o la esclavitud. Usted tiene la elección. Usted es libre. Por eso Dios, si es por esto, seríamos creyentes, cristianos, amados del Señor. Pero no, hay un libre albedrío. No se olvide que Adán y Eva tenían libre albedrío de escoger el fruto o no escoger. Ellos escogieron el fruto prohibido. Cuando escogieron lo prohibido, cayó. Cuando usted escoge lo que no tiene que escoger, usted va a caer. Pero si usted escoge aquel que hoy te dice: ven a mi hijo, ven a mi hija, tal como está, y te daré a las naciones para gobernar. Usted sabe que los creyentes en el futuro vamos a gobernar naciones. Usted sabe que nosotros vamos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Lea la palabra de Dios. Por algo está escrito. Y usted dice: ¿cómo voy a...? Lea, pida revelación al Espíritu Santo si es Dios. Si no, yo no estaría acá. ¿Para qué voy a venir? Si van a la resurrección de Cristo, ¿por qué estoy acá entonces? Pero como yo sé que mi Señor vive, yo también viviré. Andaremos en esos carros que le vino a levantar a Elías, disfrutando de las maravillas de nuestro Creador. Y Pedro estaba ahí. Y el ángel le dijo, por eso quería dejarlo claro, hay una parte que Dios hace y otra parte que usted tiene que hacer. Y Pedro estaba ahí y de repente se iluminó el calabozo. Las cadenas cayeron. Hay muchas cadenas que hoy se tienen que caer de ti, varón, mujer. Pero para que eso ocurra, tenés que creer, tenés que pedir perdón. Señor, perdona mis pecados. Señor, sé que estoy caminando en otro camino que no es el tuyo. Estos son para esos cristianos, ¿vio? Que dicen soy cristiano, pero es el nombre nada más. Es como aquellos que ponen el vehículo atrás, el pescadito, ¿vio? Pero de pescadito no tiene nada. O sos de Cristo o no sos. Acá no hay término medio. No te burles de Dios, porque Él no puede ser burlado. Lo que el hombre y la mujer siembra, va a cosechar. No te olvides, va a cosechar. Las vírgenes insensatas se fueron a las bodas sin el aceite. Cuando llegó el Señor, se cerró la puerta y ellos volvían de comprar el aceite, pero ya era tarde. Lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Que Dios te ayude a ti y me ayude a mí. Bendito sea Dios. Y para ir terminando, dice que el ángel le dijo, cíñete, átatela y sígueme. Se ve que Pedro seguramente estaba tan dormido que dijo, qué hermoso sueño, estoy soñando, no sé si estoy despierto o no, que me estaba sacando un ángel. Y literalmente le estaba sacando un ángel. Por eso aquí este hombre, bendito sea Dios, él dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando sea. Jesús le dice, levántate, como te dice hoy a ti, levántate. Cuando Pedro y Juan van al templo La Hermosa, había un paralítico que lo traían para que pidiera. Pero como Pedro y Juan no le importa el dinero, como a muchos hoy le importa,
Él le dijo, yo no tengo plata ni oro, míranos, fijamente míranos. Y él, seguramente el paralítico extendiendo la mano, esperando recibir alguna moneda de aquel entonces, le dijo, no querido, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy, que tengo el poder de Dios. Levántate sobre tus piernas. Y se levantó. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios hoy te quiere levantar. Solamente está en usted obedecer. Obedecer, esa fe que tú tienes, actívala. Obedece cuando Dios te dice levántate, deja de cometer pecado, deja de desobedecer a Dios. Levántate, toma la palabra de Dios y sigue a Jesús. Deja aquello que no te lleva a nada. Todo lo que está acá es temporal. Pelea por lo eterno. Peleemos por lo eterno. Y sigue la lluvia aquí en Buenos Aires, Argentina. Y dice que al instante aquel hombre, cuando escucha la palabra de autoridad de Jesús, aquel hombre fue sanado. Y mire lo que tomó, su lecho. Y empezó a andar, y era día de reposo, día sábado. ¿Cuál fue la reacción de los enemigos de Jesús? Le dicen a este hombre cuando él va al templo, porque el Señor lo encuentra en el templo, le dice, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjese en qué se preocupa la religión. La religión no se preocupaba por los paralíticos, los enfermos, los discapacitados. No, se preocupaban por el sábado. Se preocupaba porque este hombre ya tenía en su mano su vaso o su manta, no sé lo que sería. Se preocuparon más por una tontería como era su manta, su camita, no sé, y no por la sanidad de los... Así es la religión, así es el hombre. Ellos no se van a preocupar que tú tengas que dejar el pecado. Ellos no se van a preocupar para que tú sigas a Cristo. Ellos se van a preocupar en qué andás, pero no te van a decir, deja lo malo. La religión no salva, querido. La religión no sirve para nada. Pero la ley es nuestro ayo, dice la palabra de Dios. Es nuestro puente para llevarnos a Cristo. Fíjese que acá todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Estaban en la ley. Dios vino a cumplir en la persona de Jesús. Él vino a cumplir las escrituras. Pero dice la palabra que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia, Jesús, la gracia vino por Jesús. Qué lindo que es nuestro Señor. Y le preguntan a este hombre, para ir terminando, me quedan 2 minutos. El que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y le preguntaron, ¿pero quién es él? No lo sé, dice. A veces en el barrio te van a preguntar, ¿quién te hizo eso? Y usted quizás por vergüenza no va a decir que fue Jesús. Usted por vergüenza, mire que si usted le niega a Cristo, va a ser negado por los ángeles. Ojo, está escrito. El que me negare delante de mi Padre, se gane negado delante de los ángeles de Dios. Los ángeles cumplen un rol muy importante aquí en la tierra. Así que, querido, querida, para ir terminando, no niegues a Jesús. Tu milagro está en la puerta. Hay algo que lo detiene. Quizá es usted mismo. Quizá es tu corazón. Quizá es tu manera de pensar. No a la manera de Dios, sino a tu manera. Por eso todavía tu milagro no está llegando. Pedile al Señor que te ayude a tener la revelación. Pedile a Dios que te ayude a ser sano completamente, o espiritual o en la enfermedad. Dios es Dios, punto. Padre celestial, en el nombre de Jesús, he aquí tu Hijo, Señor. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Que tú tengas misericordia de los inundados aquí en mi país, en nuestra provincia querida de Buenos Aires. Ten misericordia de los ancianos, de los niños, de las mujeres que están por tener familia, Señor. Ten misericordia de los enfermos, Padre. Gracias, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Comparta el video. Puede suscribirse a mi canal de YouTube. Me va a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Se puede suscribir gratis. Ahí nadie le va a cobrar nada. Puede pasar el programa a otro. Y que Dios te bendiga. Lo espero mañana a las 10 de la mañana.
Llueva o no llueva, estamos ahí, somos uno, dos, no importa. Vamos a estar alabando el nombre de Jesús. Fray Luis Beltrán y Magallanes, esto es Merlo, barrio La Blanquita, cerca de Libertad. Dios te bendiga, 10 de la mañana estamos ahí alabando al Señor. Paz para todos. Dios lo bendiga.